Bueno, estábamos en la pregunta 3, que era ¿qué significaba que una partición se realice en especie? Lo que estábamos viendo era que en este caso, bajo análisis, la sociedad conyugal era titular de paquetes accionarios de dos sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué bienes eran? Eran bienes inmateriales, son bienes inmateriales que son acciones. Entonces, ¿qué significaría en ese caso que se realice una partición en especie? Significaría partirlo, dividirlo como lo que es, en este caso como acciones, dividir las acciones. Como yo les decía, eso fue lo que se pactó en el divorcio, cada cónyuge se llevó el 50% de las acciones. Y lo que ocurre en este caso fue que el cónyuge, el marido, quedó disconforme y planteó que él no quería irse con el 50% de las acciones, que él quería que se vendan las acciones, que se realizaran, quiere decir que se vendieran y que se transformaran a dinero y llevarse el dinero. ¿Y qué fue lo que se resuelve en primera instancia? Se lo rechazan y le dicen que no, que si es posible realizar una partición en especie, porque estamos hablando de cosas divisibles, como dijo Tomás, ¿por qué vamos a estar haciendo lío para venderlas si vos te podés llevar el 50% y con tu 50% hacer lo que quieras? De acciones, ¿no? Entonces, la partición en especie es como dijo acá Belén, si quieren lo está copiando en el chat, es eso, es partir, es dividir, realizar los bienes en lo que son. Ahí ustedes tenían que... Ah, no, pero está bastante relacionado, digamos, con el tema de las cuestiones divisibles, porque vamos a poder únicamente dividir o partir en especie cosas divisibles. Si es algo indivisible va a ser muy difícil que podamos partirlo en especie. Por ejemplo, si esta sociedad conyugal, este matrimonio, era titular de un cuadro de Picasso, ellos eran dueños de un cuadro de Picasso, ¿podemos partirlo en especie? No, No. ¿Por qué, Tomás? porque primero y principal es indivisible, y en el caso de que se pueda reemplazar, si supongamos que tenían otro cuadro de Picasso también, un cuadro de Picasso no es igual que a otro cuadro de Picasso, o sea, jamás va a ser una resarcición en especie o una división en especie entre estos bienes que son no fungibles. Exacto, porque pierde el valor. Si yo parto un cuadro de Picasso a la mitad, va a perder el valor. Entonces no voy a poder otorgarle a cada parte lo que corresponde, porque le estoy quitando el valor a ese cuadro. Estoy, como también ustedes lo tienen ahí, estoy haciendo un fraccionamiento antieconómico. Yo una vez tuve una experiencia donde en un congreso gané con otra persona que presentamos una ponencia en conjunto un libro. Ganamos un libro, era un código comentado de un tomo. Pues tuvimos inconvenientes, una discusión y nos peleamos. Y yo le planteé que me pagara la mitad del libro, porque bueno, era un premio que todavía no lo teníamos, entonces cuando lo recibiera ella, yo iba a quedar sin nada. Pues, ¿qué me planteó esta persona? Me dijo, yo parto el libro a la mitad y te doy la mitad del libro. Y yo le dije, ¿de qué me sirve la mitad del libro? Primero partido, o sea, me quedo sin ¿qué voy a leer? ¿La mitad del código comentado? ¿Voy a entender la mitad del código, la otra mitad no? Bueno, fue una discusión en la que no nos pudimos poner de acuerdo, pero ¿qué hubiera sido razonable si yo judicializaba ese caso? ¿Qué me hubiera dicho la justicia? Y que o vendan el libro o que una de las partes compre la otra parte. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que si yo lo parto, lo desnaturalizo, le quito el valor, no vale lo mismo medio libro que un libro entero. Lo mismo con el cuadro. En cambio, las acciones, si yo tengo el 100% de las acciones, tienen un precio, y si yo tengo el 50% voy a tener el proporcional, pero no es que pierden su valor si yo lo divido, ¿no? No sé Profe, si... Sí, Alejo. entonces podríamos decir, digamos, para tener un concepto así, sería, es la división de los bienes siempre y cuando estos no pierdan su naturaleza. No, o sea, no está mal, pero yo lo que diría es un concepto que podemos elaborar de todo lo que fuimos viendo en el fallo, ¿no? No está en el material.
qué significa dividir algo en especie, pero significa dividir algo en lo que es, o dividirlo por lo que es. Si yo tengo 2 toneladas de soja, dividirlas en soja. Si yo tengo, no sé, veamos algo, 40 canarios, dividir, 20 y 20 canarios, digamos, pero dividirlo en lo que es. Está muy relacionado con el concepto de cosas divisibles. No sé si quedó claro. Sí, Yo, si a mí mañana me preguntan qué significa dividir algo en especie, dividirlo en lo que es. Si son títulos valores, dividirlo en títulos valores. Si es un campo, dividirlo en campos. Si es soja, dividirlo en soja. Ahí nos vamos a dar cuenta cuándo es posible partir en especie y cuándo no. Porque va a estar relacionado con las preguntas, las 2 que nos quedan. Vamos a verlas y después cualquier cosa, si les parece, complementamos ese concepto. En el punto 4 era, enuncie qué es una cosa divisible y brinde 3 ejemplos cotidianos. ¿Qué es para ustedes? Ya un poco lo fuimos diciendo, pero ¿qué es para ustedes algo divisible? y un terreno, por ejemplo. Ajá. Un bien que puede modificarse o dividirse sin que se modifique la naturaleza o la esencia del mismo. Bueno, recuerden que siempre vamos a los conceptos, vamos a ver qué es lo que dice el material respecto a una cosa divisible, porque más allá de que podamos por ahí decir las cosas con nuestras palabras, está bueno. El artículo, nosotros tenemos un artículo que habla al respecto, que es el 228 del código, que dice que son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma. Ahí lo que dice Milena es que el dinero como cosa es la cosa divisible por excelencia, exacto, porque yo puedo dividirlo y no va a perder valor, o sea, pero el dinero como un todo, distinto si yo digo, este billete de 100 pesos es divisible. No, porque si yo corto el billete de 100 pesos pierde su valor, ¿no? ¿Qué ejemplos dieron? A ver, para graficarlo. Una pizza. Perfecto. No, yo había puesto una pizza, dinero, y había dado el ejemplo del parcelamiento de los terrenos. Bueno, ahí vamos a hacer un gancho respecto al parcelamiento de los terrenos, respecto a la pregunta 5, porque está bien, se entiende que los terrenos son divisibles, pero hay una excepción. Sí, vi que estaba regulado eso por la ley local y municipal, creo que lo nombraba. No, porque tenemos un límite que es el de la pregunta 5, digamos, porque si yo, por ejemplo, tengo un terreno y lo quiero dividir, y lo divido en 5 pedazos, pero el 5.º pedazo lo dejo sin entrada, lo dejo muy chiquitito y no tiene ni siquiera las dimensiones mínimas para construir nada. Eso hace a una cuestión antieconómica. Yo le estoy quitando valor a eso, entonces ya no estoy haciéndolo divisible. Lo estoy desnaturalizando. Eso hubo muchos casos en los que se planteó, porque por ahí en sucesorios, al llegado el momento de la partición, no sé si ustedes saben que los sucesorios tienen 3 etapas distintas. En la última etapa, los bienes del causante, de la persona que falleció, se parten y se inscriben a nombre de quienes son sus herederos. Bueno, llegada a esa parte, muchas veces se hacía esto, sobre cosas divisibles, se hacía una partición, y por ahí tocaba, el 7.º hijo le tocaba un pedazo de terreno que estaba seco, que estaba totalmente agotado biológicamente para sembrar, qué sé yo. Y bueno, y se hicieron planteos de que esa partición era antieconómica, porque le estaban restando valor a lo que era el terreno en sí en conjunto. Entonces, bueno, hubo ese tipo de planteos. Ahí Milena tiró el ejemplo de granos, también es algo divisible y que podemos, por ejemplo, dividir en especie. Sí, Perdón, Luisina. ¿con los inmuebles sucede lo mismo que con los terrenos?
Sí, en principio son divisibles, el tema es, bueno, de qué inmueble estamos hablando, porque también si, eh, ¿cómo dividís una casa que tiene dimensiones mínimas? Por ahí es algo que no es tan fácil de dividir, habría que ver, porque por ahí si tenés un inmueble que de un modo equilibrado se puede dividir, y bueno, podríamos decir que es divisible. Hay muchas familias, incluso matrimonios que se disuelven y dicen, bueno, vos te quedas con el terreno de adelante, yo me quedo con el de atrás, o partimos el terreno al medio. El tema es que nosotros también tenemos normativa de que los terrenos no pueden medir menos de tanto. Entonces, si yo planteo que a un terreno mínimo lo quiero dividir, no voy a poder. Profe, Sí, Alejo. también, por ejemplo, no sé cómo será la ley, pero por ejemplo, se dio el caso de que querían vender un campo y Ajá. los terrenos tenían salida de la calle porque el campo estaba pegado al pueblo y era indivisible. No se les permitió, a pesar de que tenían salidas. Por ejemplo, también se dio ese caso. Lo querían dividir para un loteo, era. Eh, Habría que ver, digamos, porque cada caso es particular. Hay que Sí, ver sí, no, también, por eso me hizo recordar nomás lo que dijo del tema de la indivisibilidad del terreno. hay que ver qué dimensiones tenía el terreno, porque quizás ya era el mínimo que establece la reglamentación, no sé, 10 por 40, y No, quizás no, ese es eran manzanas, eran eran campos de manzanas. 60 hectáreas. Era, Y por eso a nosotros se nos hacía raro y me trajo a la mente este ejemplo cuando dijo el tema de las dimensiones mínimas. bueno, habría que verlo y obviamente, como todo, la justicia es falible, también puede fallar, por eso también existen las apelaciones, probablemente quizás después alguien criticó eso, hay que ver cómo se resolvió. En principio, ahora lo vamos a ver en la pregunta 5, el límite es que no sea antieconómico, pero bueno, hay que ir viendo también el caso concreto. En el caso que yo siempre son muy burdos los ejemplos que ponemos para que, o muy exagerados para que les queden claro. El tema es que por ahí, cuando ponemos ejemplos mucho más cotidianos, por ahí es más difícil porque entra más, podemos tener más dudas respecto a cómo resolverlo. Un cuadro de Picasso, si yo les planteo, si lo podemos partir en especie, si es divisible, y si yo lo parto, si es antieconómico, ustedes me van a decir, ¿y cómo voy a partir un cuadro de Picasso a la mitad? ¿No va a valer lo mismo? ¿Es antieconómico? ¿No es divisible? ¿No es fungible tampoco? Porque un cuadro de Picasso no es igual a otro cuadro de Picasso, como dijo Tomás. Entonces, hay casos donde es mucho más fácil verlo. No sé si alguien tiene otro ejemplo de cosa divisible que pueda aportar. Profe, yo puse un cajón de cervezas. Ajá, sí. ¿Por Se qué? Porque podría. sí, porque un cajón de cerveza, bueno, salvo que vos me digas que es un cajón de cerveza que tiene 7 cervezas. Ah, Voy a claro. tener problema ahí porque va a sobrar una, digamos, si yo lo quiero dividir equitativamente. Sí, sí. Bien. Entonces voy a Pero, poner 12. pero en principio sí, se podría, digamos, lo que no podemos partir y lo que es indivisible es una botella de cerveza. Pero otra Perfecto. persona te podría decir, pero lo puedo dividir en vasos, y tiene razón. Ok. Entonces, me explico a lo que voy, por ahí, si vamos a ir, volvamos siempre al concepto, que ese tiene que ser el lugar seguro de ustedes. Cuando tengan dudas, vuelvan al concepto. El 228 dice, cosas divisibles son las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma. Si yo les digo, una botella de cerveza es divisible, y sí, porque yo la puedo dividir en vasos, y van a ser, o sea, yo lo estoy dividiendo en porciones reales, sin ser destruidas, porque en realidad yo no estoy destruyendo la cerveza, la estoy transformando en vasos. Y cada una de esas partes, cada uno de esos vasos va a formar la botella entera. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Entonces, bueno, pero vuelvan siempre al artículo. No obstante, si les plantean si una botella es algo divisible, tengan cuidado porque en principio yo no puedo partir la botella, puedo dividir el contenido, pero no la botella, ¿no?
No sé si quieren algún otro ejemplo, alguna otra Profe, duda. gracias. Bueno, la última pregunta, que es la que nos va a dar el cierre a toda esta discusión. Expliquen cuándo el ordenamiento entiende que es antieconómico un fraccionamiento y por qué en el presente caso ello no sucedería. La idea era que, bueno, que de acá de ustedes del fallo vayan viendo por qué en la Cámara, cuando se apela, no le dan la razón a quien reclama, porque él lo que plantea es que había que vender las acciones porque para él era antieconómico, lo perjudicaba, y hace todo un planteo, ¿no? Y lo rechazan en primera instancia y la Cámara también lo rechaza, o sea, confirma lo que dijo la primera instancia. Entonces, para nosotros poder ver qué es lo que, si se resolvió bien, se resolvió mal, bueno, ¿cuándo es algo antieconómico? Una división. Sería antieconómica cuando a partir de la división se deteriora el bien en sí o el valor económico del mismo. Bien. Y por definición, digamos que una división en especies jamás podría ser antieconómica, porque primero tiene que ser sobre un bien divisible, y para que sea divisible, al dividirse no tendría que causarse esta deterioración. Bueno, pero no podemos decir que nunca dividir en especies es antieconómico. Claro, teóricamente, ¿no? Claro, en principio podemos decir que sí, que si yo divido un campo que es algo divisible, no debería ser antieconómico, pero no podemos plantearlo como una generalidad porque puede haber casos en donde sea antieconómico. Fíjense en la página 552 del libro, el segundo, ahí lo dice, pero está en el segundo párrafo del artículo 228, que dice: las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. Este caso que yo les decía, del sucesorio, que a uno de los hijos le toca el pedazo de campo que estaba seco, deteriorado y que ya no tenía nutrientes para sembrar, él lo que plantea es eso: a mí me están dividiendo un terreno que en general es un terreno que puede seguir produciendo, pero en la división, el terrenito, la porción de terreno que a mí me toca, es un terreno deficiente, y esta división es antieconómica. ¿Por qué? Porque hace antieconómico su uso y su aprovechamiento. Él no lo va a poder aprovechar dividido. A él lo que le conviene es que ese bien no se venda, se siga explotando así, o que se divida de otro modo, o que se venda entero y le den el dinero, ¿no? No sé si se entiende. Yo puse que para que no, para que haya igualdad, digamos, y no haya errores de valoración. Bien, 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 puede ir por ese lado, porque en realidad lo que estamos buscando es que en la división no se perjudique a nadie, entendiendo siempre que hay otras personas. Pero fíjense lo que dice el artículo, que va a ser antieconómico el fraccionamiento si en el uso que se le va a dar a eso se hace un desaprovechamiento económico, ¿no? Y si hay como un deficiente aprovechamiento de lo que podría rendir. Y dice: en materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales, que es esto que hoy planteaban. Va a depender después de lo que plantean las autoridades locales. Esto es muy vinculado con las cuestiones de inmuebles, ¿no? Pero sabemos que podemos hablar de otro tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, se habló de bienes inmateriales como eran los títulos valores, las acciones. Y no era antieconómico hacer una partición en especie. No sé si eso quedó claro, si alguien entendió otra cosa o encontró algún otro concepto. Está bueno por ahí que quede claro, porque si bien no es algo que aparezca mucho en nuestra carrera, tenemos que entender cómo funciona, por qué el código hace este tipo de clasificaciones, porque nosotros siempre les decimos, es la primera materia tan intangible que ustedes tienen, intangible a nivel conceptual, clasificaciones, características, caracteres, pero todo eso tiene un correlato directo a la práctica. Entonces, toda esta clasificación de bienes fungibles, no fungibles, materiales, inmateriales, divisible, indivisible, dentro del comercio, fuera del comercio, está directamente ligado con las cosas de nuestra vida cotidiana, con todo lo que nosotros vamos a tener que trabajar y los casos sobre los que vamos a tener que litigar. Entonces, necesitamos entender
cómo funciona y cómo se aplica en la práctica esto. Nosotros hoy vimos un caso en donde, ya respondo al chat, pero para cerrar la idea, vimos un caso donde se discutía sobre bienes inmateriales que eran títulos valores, en los cuales una persona plantea que quiere hacer una venta de esas acciones, y no que se partan en especie. Entonces ahí estuvimos viendo, bueno, ¿qué es la partición en especie? ¿Qué es una cosa divisible? ¿Por qué yo puedo dividirlo sin que sea antieconómico? Pues son todos conceptos que se usan a lo largo de este breve fallo. Entonces, ahí usamos todos conceptos que están en un fallo y están también en el material y forman parte, digamos, del contenido de la materia. Ahí Belén dice que yo puse que en el presente caso esto no sucedería, ya que se trata de cosas divisibles. No provocaría un abuso de derecho, y la partición debe ser en especie. La asignación de partes iguales a los dos excónyuges es absolutamente posible. Sí, Belén, perfecto. Porque en este caso resultaría más antieconómico vender los títulos valores y vender los bienes de las acciones, porque ahí ya desnaturalizás la sociedad. En el caso de que la vendieran, la disuelven. Entonces eso sería lo antieconómico. No hay abuso del derecho por hacer una partición en especie de títulos valores que son divisibles. Milena me plantea qué serían las hijuelas. Las hijuelas son estas atribuciones de bienes que se hacen al final del proceso sucesorio. Esto que yo les decía, esta familia que tenían un terreno gigante, eran 7 hijos, y al final del proceso sucesorio dicen, bueno, a ver, tenemos este terreno, nuestro padre era dueño de este terreno. Hacemos la denuncia de bienes, en el proceso sucesorio se expone que esta persona que falleció era titular de ese terreno. Entonces, el juez lo reconoce, verifica que estaba a nombre y dice, bueno, ustedes son 7 hijos. Bueno, tenemos que dividirlo. Lo parto en 7 pedazos iguales. ¿Qué es lo que se conforman? Hijuelas. Que quiere decir que ese terreno yo antes lo tenía a título de una persona y después lo voy a tener a nombre de 7. Se hacen lo que son las hijuelas. En este caso hay que ver si lo único que se va a hacer va a ser inscribir ese bien a nombre de los 7, o si se va a dividir y a inscribir a nombre de cada uno de esos 7. Pero bueno, las hijuelas pasarían a ser esos bienes atribuidos a cada uno de los herederos o herederas del causante en el proceso sucesorio. Pero bueno, déjenlo para sucesiones que les falta. Vamos, ya les hice una maraña de derecho civil, para no mezclarle por ahí tantos contenidos, pero está bueno que vayan por ahí manejando otros conceptos, porque esto es lo que les genera a ustedes también interés por otras materias, porque están todas vinculadas, y es muy difícil por ahí dar fundamentos de derecho privado sin tocar las otras ramas y los otros derechos civiles que ustedes van a ir viendo a lo largo de la materia. Entonces, es necesario que por ahí vayan ya manejando ciertos términos, o entiendan más o menos de qué va un divorcio, de qué va una sucesión. Así que bueno, no sé si les quedó alguna duda, alguna pregunta. Bueno, esta clase va a quedar grabada, van a ser 2 videos, probablemente los suba hoy a la noche, si llego lo hago ahora, pero si no hoy a la noche ya va a estar cargado. Y bueno, ahora vamos a tener una pausa de los trabajos prácticos porque viene el turno de mayo y solo nos va a quedar un último práctico que va a ser el de las últimas unidades, que es el trabajo práctico número 5. Así que bueno, espero que les haya servido, que haya quedado claro. Cualquier cosa nos pueden contactar por los distintos medios que ustedes ya saben, por el entorno, Leo por el WhatsApp, y si no, bueno, en clase con los profes. Así que, bueno, si no queda más nada para decir, vamos a dar un cierre. Hablen ahora o callen. Bueno, nos vemos la próxima. Que tengan buena semana. Igualmente, gracias, profe. Chau, chau.